Veis ahí un mapa y he puesto como título hoy a los gentiles. Nos salió el tema el domingo pasado, ¿vale? Sobre los gentiles, pero lo vamos a ver un poco más hoy. Aquí tenemos el recorrido del viaje a Antioquía y hoy ya salimos de Antioquía y nos movemos ya por fin. Llevamos bastantes semanas en Antioquía y hoy se va a mover Pablo y Bernabé. Bien, vamos a hablar 46. Ya lo hemos leído, pero quiero reenfatizar algo. En este versículo 13:46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿Por qué está hablando? ¿Por qué dice hablando con denuedo? ¿Qué es denuedo? Valentía, valor. ¿Por qué? Se está enfrentando a los judíos. Tela, enfrentarse a esos judíos es serio. Nunca me olvidaré cuando estuvimos allí con Juan y María Esther, Noemí y yo, caminar por una ciudad que es Jerusalén, donde hay una paz, pero es una paz, casi una paz obligada, pero hay dos extremos paseando por el camino, por la calle, por la carretera. Hay dos maneras de ver la vida absolutamente, totalmente opuestas. Unos con el Islam por un lado, otros con la ley, el Torah por otro, y los ves y como que no se miran. Hay una tensión muy que existe, Y es la primera vez en mi vida que me di cuenta de que hay extremos a cada lado, y el extremo también del judío. Mira, ¿qué le hicieron a Esteban? Dio un testimonio el pobre, bueno, el pobre entre comillas, dio un testimonio. ¿Qué le hicieron? Le apedrearon. Esos son, así son, y hay así hoy en día también. No te metas en su barrio. Y vayas, incluso si entiendo bien, una mujer que no vaya con una falda que no sea hasta abajo del todo, no se te ocurra meterte en su barrio, porque tienen unas maneras de ver las cosas muy de ellos. Y entonces dice que hablaban con denuedo, porque están hablando a judíos que luego vas a ver que ¿por qué? Porque van a reaccionar. Dice: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, evidentemente no todos, pero una gran mayoría no querían saber nada del mensaje de Pablo y Bernabé. Dice: nos volvemos a los gentiles. Y esto hablamos el domingo pasado del giro en énfasis. Bien, ahora, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto viene de Isaías. Fijaros, voy a leer el versículo en Isaías, porque no sé si lo tengo aquí. Sí lo tengo. Mira en Isaías 49:6. Dice: te he puesto por luz de los gentiles. Mira lo que pone Isaías: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por la luz de las naciones, que es lo mismo, es lo que quiere decir. Y entonces Pablo usa gentiles, Lucas usa gentiles para que seáis salvación hasta lo postrero de la tierra. Un versículo más para que nos demos cuenta de lo que está pasando. El judío en general durante siglos y siglos y siglos pensaba que el Mesías venía solamente para el judío. El Mesías venía para establecer un reino judío. Ese era el pensar común, pero no era la palabra de Dios. Porque Isaías ya dijo en el siglo 7 antes de Cristo, dijo que Dios le dijo al Mesías, hablando a su siervo el Mesías, que él iba a ser luz
de las naciones, no solo los judíos. Claro, es que, y los judíos cuando Pablo les dice esto, ¡buah! Y en más de una ocasión en la vida de Pablo, cuando él comenta que Dios le ha hecho un predicador para los gentiles, es que le quieren matar, le quieren colgar. Porque eso iba en contra de lo que ellos siempre habían entendido. Pero fijaros en el siguiente versículo. Mira en Génesis, estoy hablando del 15º capítulo de la Biblia, posiblemente. Bendeciré, hablando Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Pero el judío en general se saltaba olímpicamente esa idea. Y para él, el Mesías era para el judío. Era para los judíos, punto. Nada más. ¿Os acordáis de este? ¿Tú te acuerdas de él? Pues yo me acuerdo de él, pero si me enseñas la foto no me acuerdo para nada de él. Este chico, esta foto, es de hace 12 años, cuando estuvimos en Jerusalén. Tuvimos la oportunidad de hacer un tour que va por debajo de la ciudad. Es difícil de explicar sin poner más fotos y tal, no lo voy a explicar muy bien, lo haré lo mejor posible sin imágenes, pero puedes caminar a lo largo de lo que es el monte del templo, del antiguo templo, bueno, lo que llaman el monte del templo. Eso, imagínate un rectángulo, donde creen que era el recinto, paredes, muros de Herodes, encima de supuestamente muros de Salomón, y puedes hacer un viaje y estás literalmente debajo de la ciudad de Jerusalén. Esto es bajo tierra. Bien, los judíos han entrado ahí, los arqueólogos, y han abierto un montón. Hay casi una ciudad, no una ciudad porque no vive nadie, pero hay una ciudad bajo la ciudad de Jerusalén. Está todo excavado, porque, todo no, están en ello, porque todo eso es su historia, desde hace milenios, esas partes, y especialmente era un valle, ya no es un valle. Si no supieras que era un valle, no sabría jamás que había sido un valle. Pero los escombros de las batallas y de las destrucciones de Jerusalén han eliminado un valle y queda recto. Y la parte árabe está justo allí. Encima de donde estamos ahora mismo en esa foto, hay gente viviendo. ¿Vale? Son casas y esto. Este chico es judío. No me acuerdo su nombre. ¿Recordáis su nombre? Yo no me acuerdo su nombre. Pero él nos dio el tour. En inglés, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, claro. Lo entendía perfectamente. Y es un tour de unos 400 metros y, bueno, tiene sus cosas curiosísimas. Al final del tour, salimos a la calle y hemos entrado al lado del Muro de los Lamentos. Si os acordáis de la foto del Muro de los Lamentos, ahí empieza el túnel. Y se va a lo largo del monte, o sea, a lo largo de la pared. Esa es la antigua pared que retenía un poco los terrenos, dicen, del rectángulo de donde estaba el templo. Entonces, por esos 400 metros, él nos llevaba en este túnel y nos iba explicando cosas. Al salir al otro lado del túnel, salimos en medio de la parte árabe, ¿vale? Jerusalén tiene 4 partes, la cristiana, la armenia, la judía y la árabe, creo que son las 4. Y sale justo en medio de los 4. Y cuando salimos, de hecho, había un señor con un Magnum para los que tenían igual un poquito miedo de ir por las calles de la parte árabe, podían ir con él, y él era guardaespaldas para el guía y cualquier otra persona que quisiera. Nosotros íbamos con Billy, que es fuerte, pero íbamos con Billy y fuimos por otro lado.
no teníamos miedo, no había por qué, pero bueno, él es judío y él pasar por medio de la zona árabe peligroso, entonces él iba con un guardaespaldas, que también los que quisieran ir por miedo podían ir con él. Bien, antes de salir por esa puerta, nos está hablando de un manantial y tal que hay ahí, un pozo. Dijo algo que me chocó, y va por lo que estamos viendo. Porque él no es creyente para nada, es judío. Judío creyente. Y él citó palabras de Salomón en la dedicación del templo, donde Salomón dice, y se me olvidó mirar el pasaje, Salomón dice que este lugar sería un lugar para bendecir a todo el mundo. Y él citó ese pasaje, judío, citando un judío, diciendo, este lugar algún día será un día de paz para todas las naciones. Y vendrán las naciones en paz aquí. Era su deseo, como judío, fíjate. Pero en los días de Pablo no era así. No tanto. Ellos tienen ahora, han cambiado un poquito. No digo que lo tienen todo claro, pero él reconoció esa parte gentil de las promesas hechas a los israelitas, a los judíos, empezando con Abraham, y lo que acabamos de leer en el 15, ¿vale? Entonces, os digo porque esto es lo que Pablo está hablando ahora en Antioquía. 48 y 49. Bien, vamos a mover para adelante. Los gentiles, otra vez, cada versículo sale, los gentiles, porque él ya va hacia los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ¿qué dice? Ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es una frase muy curiosa, una frase única en la Biblia, más o menos, y una frase que crea mucha polémica, o que ayuda, que la gente toma para creer. No hay nada malo con la frase, pero la frase genera polémica entre los creyentes, ¿vale? Porque hay gente que toma la postura de que Dios creó al mundo, creó a Adán y Eva, toda la creación de la humanidad, vino Cristo, Cristo murió para los que Dios había elegido para salvación. Y llevan ese concepto hasta la interpretación de que los que no fueron elegidos fueron creados para ir al infierno, porque Cristo no murió por ellos, la sangre de Cristo no los puede salvar, ellos no pueden ser salvos, y cogen versículos, y hay algunas frases que si los coges de la manera que tú quieras, como ordenados para vida eterna, casi parece que esta persona además ni siquiera podía evitarlo. Ahora, vamos a hablar un poquito de eso. Estamos hablando de doctrina. Si te estás durmiendo, pues lo siento, te lo estás perdiendo, pero si puedes concentrarte, esto es muy importante, ¿vale? Es una doctrina muy importante, entender, o por lo menos entender el problema, ¿vale? Junto con esta frase y algunos pasajes que hablan correctamente de la elección, que Dios ha elegido a su iglesia, a sus ovejas, tenemos versículos muy claros que dicen algo que parece ser diferente.
Bueno, perdón, eso no debería estar ahí. Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Vale? Cualquier persona que se arrodille, doble su corazón se humille delante de Dios y clame por salvación, será salvo. No solamente un grupo que ha sido elegido, ordenado para ello, de alguna manera. ¿Vale? Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Incluso versículos como este pueden torcer y decir, sí, pero solamente está hablando de los elegidos, pero no es lo que está diciendo en el contexto, sino que dice que el Señor es paciente y quiere que todos sean salvos. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos posturas tan diferentes? Porque hay muchísima controversia, y hay extremos en las dos posiciones también. Al final, ¿por quién murió Cristo? ¿Qué pensáis? ¿Por cuántos murió Cristo? Pero según el otro versículo, dirían otros, no, solo murió por los elegidos. ¿Cómo se soluciona ese problema? ¿Cuál es verdad? Dios nunca comete errores. Lo que Dios dice y lo que quiere decir son perfectamente verdad. Pero a veces nosotros no podemos entender exactamente cómo coger o cómo recibir, cómo explicar esa verdad. No creas que lo voy a solucionar yo, si después de siglos y siglos los teólogos siguen así, pegándose con el tema. Pero sí quiero dar una idea para ayudarnos con este tema, si es que alguna vez te sale con alguno. No es que sea un gran problema en nuestro círculo, pero es mucho. Si vas a internet, si comes de internet, ahí lo vas a encontrar muchísimo, ¿vale? Y hay grupos muy grandes en diferentes partes del mundo, muy fuertes en esto. Vamos a ver. Digamos que un niño, me iba a sentar aquí, iba a usar unos niños, pero al final no. Digamos que un niño me viene y me dice, ¿de dónde eres? Y yo le digo, pues, de Canadá. Él no sabe dónde está Canadá ni nada, pues bueno, vale, es de Canadá. Y yo estoy aquí, me viene otro niño y estamos hablando de yo qué sé, cosas de la vida y de los viajes que hemos hecho. ¿Y tú de dónde eres? Y yo le digo, de Carolina del Sur, de Estados Unidos. Y se juntan los dos y dicen, ¿pero qué ha dicho esto? Pero a mí me ha dicho Canadá, a ti te ha dicho Estados Unidos. ¿Cuál es verdad? Nos ha mentido. A uno de nosotros nos ha mentido el pastor. ¿Qué es lo que pasa allí? Simplemente no entienden que las dos respuestas están bien, pero hay que entender lo que quiero decir con la respuesta. ¿Dónde nací? ¿De dónde eres? Nací en Canadá.
Pero solo viví ahí unos 9 meses. Iba a poner una foto de mí en el avión. Tenía un año con mi padre, se me olvidó. A los 9 o 10 meses, algo así, se nos fue la imagen. A los 9 o 10 meses nos fuimos a Carolina del Sur, bueno, a Georgia, pero bueno, nos fuimos al sur de Estados Unidos. Y yo me crié ahí hasta venir al País Vasco. Entonces, a este le he dicho una cosa, pero a este, por la pregunta y por la charla que habíamos tenido, le dije, pues soy de Estados Unidos. Además tengo pasaporte de Estados Unidos. Las dos son correctas, pero parecen que contradictorias. Es una manera de poner el ejemplo. Ahora quiero poner otro. Imagínate que traemos a un indígena de un país, digamos, subdesarrollado, que nunca ha estado en ningún sitio moderno, y me pregunta, ¿puedes volar? ¿Me ves alas o no sé? No, nadie puede volar. Pero me viene otro día con otra conversación y ¿de dónde viene? Bueno, yo vengo de un país muy lejos. ¿Y cómo has venido? Pues vine volando. Pero no dijiste que que no puedes volar, que no podemos volar. ¿Cómo has venido volando? Hay una contradicción ahí, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? ¿Soy yo el problema? ¿Me estoy contradiciendo o es un problema de percepción? Es un problema de que no entienden a lo que me refiero. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. Vamos a aplicarlo, ¿vale? Dios dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En un sitio dice eso, en otro sitio dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, porque cualquiera que acepte el evangelio y ponga su fe en Cristo será salvo. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir lo que Él quiere decir en esas dos situaciones, y quizás nosotros no somos capaces, y si tú hablas a un niño algo, o saca a alguien de la Biblia, aquí estamos con Pablo y Bernabé, sácale a Bernabé de las páginas del capítulo 13, sácale del capítulo 13 y dile que puedes volar a 800 por hora. ¿Y qué te va a decir? Que estás como una cabra. Pero si él es un ser humano inteligente también, ¿pero qué? No lo entiende por el contexto incluso en el que él vive. No tiene nada que ver con su inteligencia, pero sí tiene que ver con lo que él entiende. Y no es posible, los del primer siglo, es imposible que pensaran, que pudiesen entender lo de los móviles, que yo puedo hablar con alguien que está a 10 kilómetros, en directo, estamos hablando en conversación verdadero, real. Y no hace mucho tiempo eso era impensable. A lo que me refiero es, la Biblia fue escrita, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Muchísimas cosas de la Biblia podemos entender, muchas, todas las que necesitamos saber para vivir piadosamente, dice Pedro. Pero hay innumerables cosas en la Biblia escrita por el Divino Espíritu Santo que nuestra mente no es capaz de entender. Por eso cuando vamos a libros como Daniel o Apocalipsis, tengamos mucho cuidado en hablar de nuestras interpretaciones o nuestras creencias, porque en casi todo nos podemos equivocar. Hay cosas claras. El Señor Jesús va a venir. Sí. En un caballo blanco. Sí. Etcétera. Pero hay cosas que no podremos entender, porque no somos capaces o no tenemos todavía quizás la capacidad
digamos que hoy podemos entender cosas de la Biblia que hace 1000 años era muy difícil. O sea, el decir que todo ojo le verá, ¿qué quiere decir eso? Cuando venga el Señor, todo ojo le verá. ¿Será un milagro? Puede ser. ¿O será algo tecnológico? Puede ser. No sé. Pero entendemos ahora cómo pueden algunas cosas ser un poco más creíbles. No es que no podíamos creerlas, pero más entendibles, ¿no? Entonces, cuando lo voy a dejar allí, con el tema este de ordenados para vida eterna. Pero el Señor nos dice muy claro que debemos de predicar el Evangelio y cualquier persona tiene en su corazón, tiene la capacidad por fe de creer en Cristo. Y que si el hombre puede volar o no, pregúntale a este señor, ¿lo habéis visto, no? Se llama Frankie, francés. Está volando. Y cruzó el Canal de la Mancha el otro día. ¿Está volando? Sí. En fin. Con ayuda, ¿no? Pero los judíos instigaron, vamos a ir terminando. Pero los judíos instigaron fijaros esto, es curiosísimo. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Otro nivel de persecución llega. ¿Dónde arranca? ¿Dónde empieza? ¿No te parece curioso? Pero los judíos instigaron a mujeres y además piadosas y distinguidas. ¿Y esto qué es? Se ve, bueno, es muy común que las mujeres tienen, parece ser, yo diría que sí, en general las mujeres son más sensibles a las cosas de Dios. Hay más sensibilidad espiritual que los hombres, en general, por lo menos en muchos sitios. Hay iglesias donde tienes 50 mujeres y 10 hombres. Y no es raro. Es bastante común tener más mujeres deseosas de servir al Señor y de ser fiel que hombres. Triste, pero es así en muchos lugares. Y parece ser que estas mujeres piadosas se habían acercado, se habían arrimado de alguna manera a la fe judía y les parecía muchísimo más correcto la fe de los judíos en un Dios todopoderoso que en las tonterías de los dioses falsos y paganos y ridículos que tenían en esa era. Y eran mujeres piadosas y distinguidas, nobles, de dinero, de pasta, casadas con los principales de la ciudad. Y entonces los judíos fueron a través de estas mujeres, influyeron a los principales de la ciudad y se armó entonces. Pero es curioso para mí que pone mujeres piadosas y distinguidas. Porque ya sabéis, si habéis venido durante algún tiempo a nuestra iglesia, sabéis cuánto valoro el ministerio de las mujeres en la iglesia. Qué importante es. Qué importante fue en el ministerio de Cristo. Las mujeres santas, piadosas, constantes, firmes, valientes. Vamos, es que hay un montón. Es una de las cosas que separa los escritos del Nuevo Testamento de todos los escritos de los demás del mundo.
era el valor que le daban a las mujeres dentro de esa cultura. Pero qué importante, tal y como con los varones, qué importante enseñar bien, entrenar bien, delegar correctamente a las mujeres en el ministerio de la iglesia. Son imprescindibles las buenas, firmes mujeres en la iglesia. Ya lo creo. ¿Qué haríamos nosotros un domingo si no apareciera ninguna de las mujeres que suele ayudar ahora mismo con niños en cocina? ¿Qué haríamos? A ver, varones, ¿qué haríamos? Vamos a casa. No tanto, pero menuda, ¿no? Qué importante es que sepamos cuál es nuestro rol y nuestra posición correcta en la iglesia de Cristo para que funcione bien, para que vaya sanamente para adelante como Dios quiere, ¿no? La importancia de las mujeres en la iglesia y el peligro de las mujeres en la iglesia. Créeme, que pueden ser un peligro. No solo mujeres, hombres también, pero mujeres que no tienen bien su ancla en el Señor, que tienen mucho talento, pero poca humildad. Eso funciona para los hombres también, Pero veamos lo que dice el texto. ¿Por dónde fueron los judíos? Eran mujeres piadosas, pero no sabias, evidentemente. Entonces, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por el ejército que tenemos de mujeres piadosas y sabias en la iglesia, que nos ayudan en el ministerio. Pero en este caso, en concreto, así sucedió. Y los expulsaron y fueron expulsados. Fue el primero de esto. Todavía le quedan sorpresas a Pablo, Le quedan sorpresas por delante, pero por lo menos aquí ya arrancó por lo menos esta persecución a este nivel. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, con esto terminamos, llegaron a Iconio. Es una ciudad, se me olvidó Caina o algo así se llama hoy en día. Es una ciudad muy grande en Turquía, donde antes era Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahí hay un sarcófago famoso que está en el lugar donde está Iconio, donde estaba Pablo. Estaría eso allí, me imagino, en ese momento cuando él estuvo allí. Y a mí me da gracia lo que hicieron. Bueno, gracias a lo que hicieron Pablo y Bernabé, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Yo siempre, cuando leo la Biblia, me da un poquito de gracia, un poquito de humor los judíos, porque son más teatrales, son más de teatro. Es teatro serio, para ellos es súper serio, pero yo digo, y se rasgan los vestidos, se llama la cría. Y hay muchos ejemplos en la Biblia: Jacob, David, Job, Tamar. Y hay páginas web de hoy en día donde quieres saber cómo rasgar el vestido, vete y te enseñarán cómo rasgar el vestido en luto o en diferentes casos. Y ellos, yo no sé cómo, pero yo no sé si levantaron los pies y hicieron ¡pah, pah, pah! Todo el polvo se queda para vosotros. No queremos que el polvo vuestro vuelva a donde vamos, no sé. Pero hay con sus curiosidades. También está el cilicio y ceniza, se encuentra en la Biblia. Los de Nínive, Mardoqueo, Jacob, Tamar, también en ese caso. En fin, nosotros no hacemos eso. Prefiero mi cultura en ese caso. Pero vamos a dejarlo allí, y el domingo que viene vamos a seguir ya a un sitio luego en Iconio, y vamos a ver las sorpresas que le llegan a Pablo ahí. Bien, vamos ahora. Gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo y Bernabé. Gracias, Señor, por lo que podemos entender de tu palabra. Y, Señor, aquellos misterios. ¿Cómo puede ser que digas una cosa aquí y digas otra cosa allí?
Señor, esos misterios que están fuera de nuestro alcance de poder solucionar o de poder resolver, Señor, danos la fe seria y lógica de dejar en tus manos, en tu infinita sabiduría, superior a la nuestra de manera inmedible, Señor. Dejarlo en tus manos y saber que tú sabes muy bien exactamente el significado de todo lo que has dicho. Y ahí lo dejamos y descansamos en eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.